estamos dando la más cordial bienvenida a Juan Cheput, analista político, para poder conversar con él sobre algunos temas de nuestro complicado país. Le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias por este aporte al programa, señor Juan Cheput. Muy buenas tardes, Boris. Es un placer conversar nuevamente contigo. Para hoy y para mañana se ha impulsado un paro de transportistas. Recién la evaluación se hará en la noche, pero nos gustaría, usted que ha sido ministro de Trabajo, que nos dé algunos datos que pueda tener más allá de la difícil situación en la que están trabajando los transportistas y también los agricultores. Bueno, en relación a la huelga en sí, que se ha anunciado, como tú dices, para hoy y mañana y que aparentemente tiende a ser indefinida, se fundamenta en la ausencia de credibilidad del gobierno y en que no han cumplido sus promesas. Esa ya es una situación anómala en relación a otros procesos de huelga. Si uno llega a un acuerdo y no se cumple, pues es un hecho que se va a insistir en la medida de fuerza. Y lamentablemente el gobierno no ha cumplido con nada de lo que ofreció y que logró levantar la huelga pasada. Entonces la respuesta es esta que nos perjudica a todos. Ahora, para nadie es un secreto que el tema del combustible, de todos los aspectos vinculados a la energía, han encarecido los fletes. Eso está originando una cadena de subida de precios. Los peajes, el mantenimiento de los vehículos, el incremento de la energía, todo eso hace que la tarifa logística se incremente. Pero los usuarios de la logística, es decir, las empresas que tienen que trasladar sus productos, sus bienes, no quieren pagar más. Entonces viene el entrampamiento. Viene que por un lado suben los costos y por lo tanto las tarifas, y por otro lado los usuarios no quieren pagar más porque simplemente quebrarían. Y se llega a la situación en la que estamos, de una inmovilidad que está afectando toda la economía. Y en el lado de los agricultores, los diversos llamados desde el año pasado, desde el mes de septiembre, que se venía un incremento de precios en los fertilizantes, no fueron escuchados por las autoridades gubernamentales, ignoraron a todos los dirigentes del gremio agrícola y los resultados saltan a la vista. Somos el único país en América Latina que no tiene provisión de urea. Entonces no es una cuestión mundial, es una cuestión de gerencia, de gestión. ¿Por qué tiene urea Ecuador? ¿Por qué tiene urea Colombia? ¿Por qué tiene urea Brasil? ¿Por qué Bolivia se permite vender sus excedentes? ¿Por qué hasta Chile tiene urea? A pesar de que tiene menos campos agrícolas que nosotros, pero sin embargo no descuidó su provisión de fertilizante. ¿Y el Perú por qué no tiene? Porque hemos visto dos cosas: incapacidad gerencial y por otro lado corrupción, tal y como lo mostró un programa dominical hace 3 semanas, cuando se vio que la licitación para la urea estaba siendo amañada. Entonces, cuando se mezcla la corrupción con la incompetencia, el resultado es este, ¿no? Un país desordenado y caótico, sufriendo las consecuencias económicas. El presidente Castillo, doctor Juan Cheput, va a pasar a la historia, entre otras cosas, por ser el primer presidente peruano investigado en funciones. Estamos a días de que cumpla 1 año de su gestión y tiene ya 5 investigaciones fiscales. No solamente eso, Boris, también 4 denuncias constitucionales. Es decir, no es una cuestión solo del Ministerio Público, es una cuestión que tiene que ver con 4 denuncias constitucionales. Y por otro lado es un presidente que insiste en evadir a la justicia y que tiene un entorno fugado. Nunca se ha visto, estimado Boris, jamás se ha visto que los allegados al presidente de la República se encuentren en situación de no habidos, en situación de fugados. Y lo más triste, lo más lamentable de todo, es que la fuga parece haber sido precedida de un dato que vino de la propia Dirección Nacional de Inteligencia. Y lo más triste, para redondear el asunto, es que tenemos un Congreso que tiene una comisión de inteligencia y una comisión de defensa que, ante este hecho de que una entidad del Estado se pone en contra de la justicia, dándole datos a los delincuentes o presuntos delincuentes, ni siquiera convoca al jefe de la DINA al Parlamento. Seguramente porque están de vacaciones, están descansando, no sé. Pero cuando no hay control político, pues simplemente estas cosas se normalizan, se convierten en parte de la rutina y obviamente generan el deterioro que estamos sufriendo.
Usted como político y básicamente como analista político, ¿cuál es el balance que tiene del trabajo que ha hecho la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, a puertas de culminar sus funciones? ¿Y quién cree usted que va a ser el próximo presidente o presidenta o quién sería la persona adecuada? Bueno, yo quisiera señalar que María del Carmen Alba la tuvo difícil. Eso es indiscutible. Y lamentablemente también los partidos políticos no entendieron la situación de la importancia de tener en la primera mesa directiva a gente con mayor experiencia política y pusieron acompañantes de papel. Porque la señora Patricia Chirinos y la señora Lady Camones pueden ser muy buena gente, pero en términos de experiencia política son nulas. A tal punto que la señora Patricia Chirinos presentó una moción de vacancia sin haberla consultado con nadie, que lo único que hizo fue favorecer a Pedro Castillo. Y el señor Enrique Wong, que sabemos que está vinculado a un partido Podemos, ¿no?, que es oficialista. Votar por Podemos es votar por el oficialismo. Entonces la tuvo difícil. Eso aunado a su falta de experiencia política, pues obviamente le jugó más de una mala pasada en lo que se refiere a la percepción pública. Pero en términos de los resultados, yo creo que es notable. Eligió a los miembros del Tribunal Constitucional y por otro lado sacó adelante algunos procesos vinculados a cambios sustantivos, por ejemplo este tema de la reforma política en lo que se refiere a la bicameralidad. A mí no me entristece que se haya obtenido solo 71 votos, yo creo que es mejor para que de esa manera se dé un gran debate nacional para convencer a la opinión pública sobre la necesidad del Senado. Y por otro lado, yo creo que en lo que es el futuro de la mesa directiva, se tiene que pensar seriamente en alguien con experiencia. Hace poco un colega tuyo, un periodista, me decía, tiene que ser una persona decente y honesta. Muy bien, tiene que ser decente y honesta, pero sobre todo político. Porque de lo contrario, nos va a pasar una situación en la cual la situación compleja que vivimos va a arrastrar al próximo presidente del Congreso. Sin ninguna duda, tal y como pasó con Pedro Olechea, en el año 2019. Una persona honesta, decente, buena gente, pero que la crisis lo arrastró y en cierta medida originó las condiciones para la disolución del Parlamento. Y tiene que ser político porque el ministro de Justicia, Chero, acaba de señalar que no descartan disolver el Congreso. Entonces, si no ponen a alguien con temple, si ponen a una persona que puede ser una buena fiscal de la nación, o a una persona que puede haber sido un gran almirante, un gran general, pero que no tiene experiencia política, pues yo creo que la situación lo va a desbordar. Tiene que ser alguien que reúna las condiciones políticas para enfrentar el encargo. Creo entender de lo que dice que a usted no le parecería adecuado para ese cargo, digamos, ¿no? Gladys Echaíz, fiscal, y Jorge Montoya, ex marino. Efectivamente, yo no tengo por qué maquillar mi argumento, ¿no? Yo no creo que esas personas, siendo buenas personas, siendo un destacado marino, un destacado oficial de la Marina, como también el general Quiabra, un destacado general del Ejército, y la señora Gladys Echaíz, una excelente fiscal, nadie niega eso, pero no les dio atributos políticos. El señor Montoya ha metido la pata más de una vez. El señor Quiabra se pelea con la bancada de las regiones y la señora Echaíz ha mantenido un silencio que linda con la inexistencia, cuando es todo lo contrario. O sea, necesitamos a alguien que el Congreso agote sus posibilidades en elegir a alguien con experiencia política para este momento que se viene. Así como usted dice, y nos parece cierto que no hay que maquillar lo que uno piensa, en un momento tan complicado, ¿podría usted, digamos, sugerir un nombre, uno o dos, que tendrían esa talla? Bueno, lo que sucede es que cuando yo sugiero nombres, después de inmediato dicen de que ya estoy, ¿no?, orientando. Yo creo que tiene que tener un perfil político. Creo, eso sí, que el fujimorismo no puede quedar fuera de la mesa directiva. Se necesita estabilizar la mesa directiva. Creo que se tiene que respetar el acuerdo político, porque la política se hace sobre acuerdos que permita que APP sea quien preside la mesa directiva, y creo que tienen que agotar esfuerzos para darle solidez. Porque mira, yo no tengo duda, Boris, de que si ponen a una persona de las características de Gladys Echaíz, que repito, me parece una excelente persona, en ello no tengo ninguna duda. Pero si colocan a ella, de inmediato
van a presentar una o dos alternativas al frente y les van a ganar la elección a la mesa directiva. Así de simple. Le van a ganar. La política es bien compleja. La política no es aritmética. La política es cálculo. En el Perú estamos acostumbrados a celebrar antes de haber ganado. Pedro Castillo declara un feriado cuando ni siquiera habíamos ganado a Australia, ¿no? Pero él ya se anticipó en el feriado. Igual es en política, anticipan triunfos cuando ni siquiera han competido. Acá no es una campaña sobre quién le cae mejor a la gente. Acá votan 130 parlamentarios y hacia ellos tiene que estar dirigida la campaña de los futuros candidatos, sea quien sea la opción que adopten, ¿no? Entonces, para resumir, tiene que ser un candidato político, tiene que estar fuerza popular en la mesa directiva y tienen que agotar esfuerzos para que Avanza País, Renovación Nacional, APP, un sector de Acción Popular y Fuerza Popular logren los más de 66 votos, no, perdón, la mayoría simple que se necesita para ganar la mesa. Juan Cheput, como siempre, muy agradecidos por su aporte a este programa. Muy buenas tardes de este Huancayo Ciudad Incontrastable. Muy buenas tardes, ha sido un placer, Juanito. Hasta pronto.